poquito con esta, pues sí, responsabilidad que al final sí existe al estar en una posición de ocupar una Secretaría de Turismo, y una Secretaría que no nada más es importante, sino me atrevería a decir que es una de las más importantes o la más importante que tenemos en el país. ¿Qué implicación tiene esto? No solo para la secretaria, sino también para Marisol. O sea, ¿qué responsabilidad tiene esto? Bueno, básicamente el proceso en el cual iniciamos esta administración, creo que podría dar la clave tanto de la responsabilidad como de la función. La selección de muchos de los secretarios en esta administración fue basada en un equilibrio entre su capacidad técnica y su capacidad de gestión. Cuando nosotros en particularmente iniciamos, el gobernador me pidió algo muy concreto, o sea, haz que sirva. Y por supuesto, haz que sirva para lo que yo creo que debe servir, y me dice, ¿para qué crees que debe servir? Yo venía a hacer pura planeación por política pública de turismo en toda América Latina, en México, muchísimos años en el Programa Nacional de Turismo, etcétera, leyes. Y estoy convencida, y el gobernador está convencido, que si el turismo no sirve para generar desarrollo, no sirve. Si el turismo no sirve para generar bienestar en los actores que lo están involucrados, no sirve. De manera que este trabajo, esta enorme responsabilidad, no solamente es mantener unido el sector hacia una visión conjunta relacionada con el éxito, sino con la prosperidad. Es decir, la visión completa, la denominamos incluso del éxito a la prosperidad, que es sumar al éxito al cual estamos todos muy acostumbrados en Quintana Roo: 20.5 millones de turistas, 103,000 cuartos de hotel funcionando, más de 30,000 cuartos en construcción. Todo eso es un gran aparato, es un gran sistema que está funcionando, y que además está funcionando a niveles de satisfacción altísimos, con un retorno de más del 52% de los turistas, y que esos números son buenos números, excelentes números, pero que reflejan el éxito de un sector que no necesariamente ha producido un bienestar en la región. Por ejemplo, persistía una gran desigualdad norte-sur. Una de las características más importantes que nos encontramos hace apenas 2 años y medio es la enorme desigualdad en el Estado, en todo sentido. Y este fue el punto de partida del señor gobernador con cada uno de los secretarios. Todo lo que hagas tiene que abonar a combatir las desigualdades, que son geográficas, son etarias, son económicas, son sociales, incluso culturales. La función de la Secretaría, bajo un conjunto de principios que finalmente reflejan tus propios principios. Uno de ellos es la unidad. Si todos no estamos en el mismo canal, si no estamos compartiendo las mismas... Una de las visiones más importantes en la unidad es que no hay un solo modelo de hacer turismo, y que el modelo que nosotros teníamos de hacer turismo no es el único modelo que existe, y que no es posible que el turismo crezca en centro, por ejemplo, zona Maya y zona sur, bajo el mismo criterio del modelo. Ese es un modelo masivo, es un modelo de alta intensidad, de densidades muy fuertes por hectárea. Ese no es el único modelo que existe. Hay modelos asociados al turismo alternativo, al turismo de mayor estancia, de mayor gasto, de nivel socioeconómico más alto, que perfectamente embonan con los estilos y con le llamamos actitud de producto, con la actitud de los demás productos del Estado. Entonces, uno de los principios para cerrar esta parte es, creemos firmemente que otro turismo es posible, que ese otro turismo está basado en la búsqueda de la prosperidad. Es una frase muy dicha, pero es muy cierta. No podemos tener nosotros destinos de primera con ciudades de tercera. No está separado el turismo de ninguna de las esferas, y es totalmente transversal. Y regresándonos un poquito al tema de las brechas y las desigualdades, efectivamente, lo decías ahorita muy bien, no podemos tener un destino de primera y una ciudad de tercera, de cuarta, de quinta. No podemos tener
estos Cancunes distintos, estas grandes diferencias entre uno y otro. ¿Qué es lo que, cómo se, vaya, es que ni siquiera en cómo se soluciona, porque solucionarlo es un tema de tejido, de sinergia, de comunidad, de conocer, de meterse con la gente, de atender, pero cómo se sobrelleva en paralelo una crisis social como la que de pronto tenemos y unos números altísimos turísticos que verdaderamente pareciera que no embonan, como por qué tenemos esta gran afluencia de turistas y por otro lado en la periferia tenemos un caos. En esta parte, ¿cuál es la responsabilidad de la autoridad? ¿Qué es lo que, o sea, y vaya de la autoridad me refiero específicamente a lo que te toca a ti, ¿no? Al que le toca al de seguridad, porque pues vaya, eso es otra cosa. Pero ¿de qué manera se trata? O ahorita decías algo súper importante que yo se lo digo a mucha gente y la gente no me cree. Hay gente en Cancún que no conoce el mar. Eso no es cierto, es imposible, Karen. No, sí es posible. Sí, hay mucha gente que no lo todos conoce. lados. Justamente el abordaje de esta pregunta sobre la responsabilidad de la función en turismo y sus otras implicaciones, porque tiene muchas externalidades el turismo, está basado en esto de la transversalidad. Por ejemplo, el 60% de lo que hacemos en turismo es ordenamiento. Ordenamiento territorial, ordenamiento en las inversiones, ordenamiento en la vida de la unión de los destinos con las ciudades. En Tulum, por ejemplo, hicimos una propuesta para un decreto presidencial para dar la declaratoria de una zona de desarrollo turístico sustentable que incluye el pueblo. Es decir, nosotros no trabajamos turismo solamente en las zonas turísticas, trabajamos turismo en todo el entorno. Pero lo trabajamos si es con medio ambiente, lo que se requiera, si es con drenaje, si es con agua, si es con luz, si es con todo lo que se necesite. Creamos para ese efecto, que es exactamente tu enfoque, creamos una serie de comités que son transversales, son comités de desarrollo turístico sustentable, en Holbox, en Mahahual, en Tulum, en Bacalar. Este comité es totalmente de gabinete. Ese es tan fuerte, es tan importante, que una de las primeras temas que solicité en la administración es necesito un gabinete. O sea, yo no puedo llegar a Holbox, yo no puedo llegar a Tulum a ver solo cosas turísticas cuando lo que está pasando son cuestiones urbanas, son cuestiones de violencia social o de escasez de parques públicos, porque toda esta problemática social finalmente se empieza a enfrentar o a contrastar, primero a contrastar. Luego hay un tema muy importante en donde hay un entendimiento de la gente, porque su empleo en mucha medida depende de la actividad turística. Hay un entendimiento de la gente que la actividad turística es la principal actividad económica del Estado y que de eso comemos todos. Es decir, ese entendimiento existe, ese nivel puede haber mucho. En términos de comunicación puede haber mucha disparidad en la información y muchos enfoques diferentes, pero en el último momento, cuando se tiene que decidir o decir o hacer cosas, me refiero al conglomerado completo, se cuida el turismo y se cuida al turista. Nosotros tenemos, el último cierre fueron 20.5 millones de visitantes. Creamos un sistema de atención al turista digital, en donde nuestros principales promotores del programa es la gente. La gente conoce la app y la facilita con turistas de cualquier tipo, hospedados en cualquier tipo, porque sabe que cuidar a ese turista es cuidar su propia economía. Y buscamos otros mecanismos para ir entendiendo esa poca sintonía que a veces existe. Pero debo decirte que no es el turismo como tal el causante de esta poca sintonía. Esta disparidad la produce la migración. O sea, el proceso migratorio tan acelerado que ha tenido el Estado parte de la problemática nacional que genera un volumen elevadísimo de inercia en oferta de empleo, de gente buscando trabajo y que finalmente llegan al lugar donde se ofrecen los empleos. Y se crean estas invasiones, estas zonas irregulares. O sea, este conjunto de gente sigue llegando. O
O sea, la tasa migratoria no ha descendido a la velocidad que debería haber descendido porque las condiciones del país no son propicias para que esta masa se mueva a otros destinos, porque este es un destino altamente exitoso y sigue generando una inercia migratoria importante. Y ante eso no hay posibilidad de que los municipios o el propio Estado contrarresten la necesidad económica que requiere para que tengas más sillas de escuela, más camas de hospital, más semáforos, más mesas de ministerio, más, en función de la cantidad de gente que va llegando. Entonces se hace mucho para contrarrestar, pero también tendría que haber una implicación de carácter central sobre que los presupuestos no están basados solamente sobre quien vive en el lugar, sí, claro, sino también sobre la población flotante. En este sentido, en donde efectivamente la población flotante es un factor, en donde la inseguridad es otro factor, en donde la falta de empleo es otro factor, entre la rotación de empleo, que también es otro factor, en la visión que algunos extranjeros podrían tener negativa, y la misma dinámica que tenemos en el destino como autoridad, se tiene la conciencia de lo que implicaría de pronto, y me estoy yendo quizá a un extremo, pero perder un destino como este, no nada más Cancún, sino un destino como Quintana Roo, que sí efectivamente no diversificó muchísimo su oferta, y el turismo es lo que de manera integral impacta en muchos hogares. ¿Se tiene esa conciencia? La pregunta es si hay riesgo. La pregunta es si tenemos algún nivel de riesgo sobre perder esto en función de... No, más bien en el sentido de si ya hay riesgo y si pierdo esto, o sea, hay todos estos riesgos. No hay el riesgo. Es decir, el principio fundamental es que la fortaleza del sector no tiene amenazas. Es decir, las amenazas son construcciones basadas en cierto tipo de temores, incluso de temores sociales, etcétera, pero no existe una amenaza real a la actividad. La más importante podría ser la competencia, sin embargo, por el volumen y la fortaleza que este sector tiene, y la zona norte en particular tiene, la apertura de Cuba generó un cierto volumen de amenaza, los crecimientos en el Caribe. No, este es un criterio totalmente regional, estamos creciendo como región, ya van sobre 1.800 millones de turistas en el mundo, la tasa de crecimiento de la tasa mundial es tan alta. La base de soportar este éxito y esta fortaleza es la velocidad de crecimiento de la demanda y la capacidad que tenemos para atender el crecimiento de la demanda y a la vez seguir creciendo en ofertas de alta calidad y de certeza. Ese es el principio de la certeza. El sistema funciona muy bien, la gente sabe que funciona muy bien, pero hay otro sistema que funciona en México y que tiene mucho que ver con los cambios que han habido recientemente en la sociedad, que genera una serie de dudas o una serie de temores sociales alrededor de su propio futuro, y eso lo va a traducir o lo va a transmitir en casi todas las esferas. La violencia, mucha parte de la violencia es un aparato totalmente perceptual, es decir, el índice de inseguridad, sea por incidencia delictiva, el número de casos que existe, es un buen ejemplo, trae una dimensión totalmente menor, que no significa que no sea importante, es la dimensión de los hechos o de las incidencias delictivas, pero la percepción es 10 veces mayor que esta. Sí, claro. Es decir, ese es el ejercicio en el cual no es exclusivo de Quintana Roo, es esta sociedad la que se está comportando de esta manera, y eso no llega a tocar siquiera, a afectar esa fortaleza del sector. El sector sigue creciendo, el sector cerró a más de 4 puntos,
El mercado norteamericano, que es donde estamos enfocados, toda nuestra estrategia, cerró sobre 4.200.000 visitantes, que si bien, y además hay otros supuestos económicos que estamos revisando, porque si bien su tasa de crecimiento de este año fue el único mercado cuya tasa de crecimiento fue 1.7, todos los demás mercados crecieron prácticamente a doble dígito. O sea, el crecimiento de los demás mercados compensó el poco crecimiento del mercado norteamericano, pero está enfocado, está focalizado exactamente en ese mercado, no en los turistas y su visión sobre algunas notas negativas, no, es exclusivamente el mercado norteamericano. Por eso no podríamos generalizarlo, o sea, esa percepción no la trae el mercado europeo, no la trae el canadiense, no la trae el sudamericano y mucho menos el mercado mexicano, que también creció a doble dígito. De manera que, si bien no existe tal amenaza, de facto, de hecho, no hay ningún elemento que pudiera estar afectando, exceptuando la competencia. Pero esas son amenazas de la competencia interna, de precios, que surgen nuevos jugadores en el mercado. Pero eso es natural y pertenece al sector y a cualquiera. Sale un nuevo competidor en la industria de los zapatos y por supuesto que mueve la mesa si es muy fuerte. En el caso nuestro, pasó muy desapercibido qué implicaciones tendrían las OTAs nuevas, la venta por internet, todas las mayoristas que ahora tienen motores de reservaciones, la verticalización del sistema. Todo eso forma parte de esa lógica de un sector que es totalmente fortalecido y resiliente. Esa es buena parte de lo que... La resiliencia del sector nos está diciendo que de las Torres Gemelas, donde la tarifa se podía recuperar hasta en 20 meses después del hecho, ahora nosotros tenemos una recuperación de menos de 6 meses. O sea, la fortaleza del sector hace que su proceso de resiliencia sea cada vez más corto y se recupere. No sea un huracán, se recupera mucho más rápido. Y eso se estudia, eso se analiza y se sabe qué capacidad de resiliencia tenemos, qué tan fuertes somos, y de eso no hay ninguna duda. En este sentido, la comunicación, efectivamente, la posverdad, el tema de la gran gama de comunicación que hay alrededor, las redes sociales, ¿qué responsabilidad se tiene en toda esta crisis que creo que viene de la mano? Porque si bien está la percepción de la inseguridad, si bien están los sentires que efectivamente podrían ser 10 puntos y nosotros nos sentimos a 200 puntos, y entonces hay una comunidad muy herida en donde no sabemos si hay voluntad porque ya no creemos en la autoridad, porque ya rechazamos absolutamente todo, porque efectivamente viene un comunicado y tiene un logo de gobierno del estado o del municipio o de la federación y ya no lo creemos, ya no lo aceptamos, ya no pensamos que es real porque estamos conscientes, o más bien se nos ha lastimado mucho como sociedad. Justamente ese es el principio. Llevamos 14 o 15 años de mantener un montón de paradigmas, de patrones más bien. Tenemos físicos. Yo tengo una mega escultura en Chetumal. Tiene el sino, tiene colocado encima la corrupción esa mega escultura. Por mucho que la estemos modificando, que se va a convertir en el Museo del Mestizaje, que está sacando ahorita su primera, segunda etapa, etcétera, y que va a convertirse en el ícono completo del Estado, porque lo que está expresando es cómo combatimos este proceso que tenía ese edificio encima en algo que le beneficia a la gente y que la gente lo tiene que empezar a asumir como propio. Es un proceso paulatino, es decir, no vamos a corregir lo que ha pasado en los últimos 15 años en 2 años, pero las bases para hacerlo se están estableciendo y se están estableciendo de manera muy inteligente, no solamente en términos de un área, es en términos de todo el gabinete. O sea, quienes trabajan movilidad, la ley de movilidad, vamos, eso es futuro. Hay muchas construcciones, toda la innovación y tecnología que hemos metido en la construcción de futuro en turismo está basada en la conectividad satelital, antena o lo que sea para generar Wi-Fi libres. En todos los destinos turísticos tengo 20 nodos colocados. El problema es que esa información no llega, pero está construyéndose en esa plataforma, es decir, cómo generar certezas. No es posible que un destino esté sin comunicación.
Sí, claro que no está todo armado, está en un ejercicio de comprensión muy importante y en un montón de actividades que tenemos que realizar para trabajar sobre estas percepciones, etcétera. Funciona muy bien dentro del sector, o sea, hay mucha comprensión dentro del sector. Los miembros del sector nos alineamos todos ante el tema de los warnings de Estados Unidos. Bueno, fuimos una fuerza única. Cuando nos vamos a hacer aperturas de mercado, etcétera, nos vamos todos juntos. Y si bien necesito que baje más, que esa información de cómo se están haciendo las cosas baje más y empiece a tocar otros sectores, será haciéndolo con mucha insistencia, será fortaleciendo más los canales de comunicación. Hay que reconocer que el proceso de comunicación hay que mejorarlo muchísimo, y en ese camino andamos. Es decir, son 2 años y medio de construir todos los elementos estructurales para darle salida, mantener este elemento, transitar de este elemento de éxito a la prosperidad que debe generar y corregir, fortalecer todos los elementos que pudieran generar amenazas de ese sector. Finalmente es la economía completa del Estado la que está ahí. Y ya para cerrar, secretaria, ¿cómo concibe Cancún como uno de los destinos más importantes de nuestro Estado a sus casi 50 años? Muy solamente, además de fortalecido, muy unido, con una agenda pública, no solamente turística, sino pública, lo cual es interesante. O sea, no es muy común en el sector, pero es muy interesante, con un futuro de gran certeza. Los números de Cancún, el que más utilizamos es la recordación internacional de la marca Cancún es la más alta del mundo. Es, digamos, que la cabeza de todo un sistema de 11 destinos está basado en la marca Cancún. Pues hay que cuidarlo, hay que cuidar que sus componentes se mantengan, hay que cuidarlo. La seguridad no ayuda mucho, entonces hay que blindar las zonas turísticas, hay que continuar con el programa de Quintana Roo Seguro en términos de agregar más cámaras. El empresariado está apoyando en una medida increíble sobre aportar más cámaras, que incluso algunas exteriores de los establecimientos, tener un mejor sistema para reportar las contrataciones del personal de seguridad, que sean de manera ordenada y con buen conocimiento sobre lo que se está haciendo. En materia de lo social, reconocer la importancia que la actividad tiene para todo y no es un asunto meramente municipal. La relación con el municipio buenísima, la relación con el empresariado buenísima. Cancún está en el mercado y seguirá estando en el mercado mucho tiempo y tiene una actitud de marca totalmente diferente de Riviera o de Tulum o de Holbox, etcétera,